Bueno, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a explicar cómo funciona Google Colab para alguien que nunca ha tenido experiencia trabajando con esta herramienta muy popular en el mundo de la analítica de los datos. En el link que les ofrezco debajo en la descripción pueden observar un enlace que pueden utilizar para descargar y correrlo en Anaconda Navigator o directamente aquí en la nube. Se trata de este cuaderno que se llama Comprendiendo Python y nos explica algunas funciones muy sencillas que se utilizan en analítica de datos. Lo primero que debemos hacer es conectar subir la data con la que vamos a trabajar en este cuaderno. Y vamos a ir desplazándonos por cada uno de estos pasos para entender algunas funciones sencillas de analítica de datos. El cuaderno tiene en total 4 secciones y vamos a verlas muy brevemente. Entonces, lo primero es entender cómo funciona la lógica de Python si lo comparamos con R, que también es un lenguaje muy utilizado en analítica de datos. En R, cada vez que tenemos que hacer alguna tarea específica, usamos la función library y entre paréntesis colocamos el nombre del paquete que vamos a utilizar dentro de R para ejecutar alguna función. En este caso, readr, si sabemos un poco inglés, read traduce leer y R pues da a entender que vamos a leer un archivo en R. Esa sintaxis que vemos acá en Python es equivalente a escribir import pandas as pd. Entonces vamos a correr esta sintaxis. Y observarán que a mano izquierda se ha presentado un chulito verde o un checklist, una marca verde, como queriéndonos decir que en este caso hemos corrido sin ningún problema esta sintaxis. Ahora vamos a abrir los datos. En R, en un video anterior ya había explicado a qué se refería esta sintaxis en R y su equivalente acá en Python es esto que vamos a ver acá. Si yo hago clic en este botón, me sale el siguiente error: no existe tal archivo o directorio, y entre comillas me dice newdata.csv. ¿Por qué nos sale este error? Porque efectivamente debemos cargar los datos. Hacemos clic en este icono en forma de carpeta, luego hacemos clic en subir y buscamos los datos correspondientes a ese new data. Ya yo lo había descargado desde GitHub. Al principio del Google Colab tienen las instrucciones para poder descargarlo y simplemente vamos a buscar acá ese dato. Aquí tengo el archivo new data. Me sale un mensaje que dice recordatorio: recuerde que los archivos que usted carga van a borrarse tan pronto usted salga de esta sesión. No importa, hacemos clic en OK y listo. Aquí ya subió el archivo new data. Como ya tenemos el archivo new data dentro de este cuaderno, si volvemos a correr esta sintaxis, ahora no debería darnos error. Vamos a ver. Efectivamente, aquí nos ha salido el checklist verde, con lo cual hemos ejecutado exitosamente esta sintaxis. Ahora vamos a ver los datos. Para verificar que esos datos existen, simplemente escribimos el nombre de la base de datos como la llamamos acá. Le damos clic ahí y efectivamente aquí vemos esa base de datos. Recuerden que esta base de datos corresponde a un trabajo publicado por este servidor y su equipo de investigación hace unos años en el Journal of Retailing and Consumer Services. En este paper lo que nosotros hicimos fue evaluar el cumplimiento en la entrega de comida a domicilio a través de una página web que existía en Bogotá, Colombia, para el año 2018, haciendo uso de otras herramientas que encajan o caen dentro del nombre técnicas de minería web. Sacamos datos de Facebook, de Google Maps y de esa página para evaluar indicadores claves de gestión del negocio de comida a domicilios. Volviendo entonces a nuestro Google Colab, ya hemos cargado la data, ya estamos viendo acá la apariencia de la data y ahora podemos ver también las primeras filas de esa data. Por ejemplo, si yo pongo el nombre de la data .head, entre paréntesis me van a salir las primeras 5 filas de esa base de datos. Recuerden que el lenguaje de Python fue diseñado
desde sus inicios con el propósito de que fuese muy intuitivo comprender la sintaxis. Head es cabeza, normalmente se refiere a la primera parte de la base de datos y por eso es muy sencillo entender acá de qué se trata esta sintaxis. Tail, como pueden traducir del inglés, es la cola, es decir, la última parte de los datos. Si corro esta función, me trae las últimas 5 filas de esa base de datos. ¿Por qué arranca con 0 acá esta sintaxis? El resultado de esta sintaxis, porque en Python el conteo no arranca con el número 1, arranca con el número 0. Ahora vamos a ver cómo transformar una variable. Si corremos esta sintaxis que se llama newdata.info, podemos observar que el resultado nos devuelve cada una de las columnas de esa base de datos, y acá en donde dice dtype me indica si se trata de una variable de tipo número, si se trata de una variable de tipo texto o si se trata de una variable de números con decimales. La sintaxis anterior pues nos indica que la quinta variable, identificada con el número 4, porque recuerden que en Python el conteo arranca desde 0, es una variable de tipo object, es decir, número de comentarios está en esta base de datos de manera original concebida como una variable de tipo objeto. Entonces, si nosotros queremos cambiar el formato de esa variable, basta con decir new data, así se llama nuestra base de datos, y luego entre corchetes ponemos el nombre de la columna. Esto en R era el equivalente a usar el símbolo de dólar inmediatamente después de la base de datos para indicar la columna de esa base de datos. Y aquí le voy a decir nuevamente new data, corchetes, number of comments, y le voy a poner como tipo integral. Le doy clic aquí y me sale este error. El resultado de lo anterior me dice que no se puede convertir las celdas con los datos perdidos a datos de tipo entero. Entonces esto me obliga a quitar en primer lugar los datos perdidos para después cambiarlos a número entero. Hacer esto es literalmente lo mismo que lo indicaba en la sintaxis de la línea 5 en GitHub. En GitHub, si hacen clic allí, van a caer a este repositorio. Ahí están viendo las mismas sintaxis que estoy discutiendo en este video con Python, pero esto es lenguaje R. La línea 5 se refiere a esto. Entonces, lo que voy a hacer acá es correr una equivalente en Python, y ese equivalente es lo que estamos viendo acá. Al correrlo, ven que me sale el chulo verde, y luego tengo una segunda sintaxis que me pide el tamaño de la base de datos, es decir, multiplicar el total de columnas por el total de filas, y este número que ven allá es lo que resulta luego de haber quitado valores ausentes en las celdas de la base de datos New Data, y al hacer eso lo voy a grabar con New Data 2. Por ello hemos puesto acá el igual. Continuando, pueden ver que voy comentando cada una de las cosas para que se entienda la lógica de Python en comparación con R. Ahora vamos a correr esta sintaxis, que era la misma que intentamos hacer anteriormente y nos daba error. Y listo, aquí aparece el chulito verde indicándonos que ha funcionado perfectamente. Ahora, en Python y en analítica de datos es muy común describir estadísticamente nuestras variables. Para lograrlo, básicamente podemos escribir newdata2 o el nombre de la base de datos, el número de la columna y luego .describe. Bastante sencillo trabajar con Python entendiendo esta lógica. Hacemos clic y aquí tenemos ahora el resultado con los estadísticos descriptivos básicos: promedio, desviación estándar, valor mínimo, percentil 25, percentil 50, percentil 75 y el valor máximo. Y aquí nos dice que la variable número de comentarios se trata de una variable numérica con decimales. Ahora podemos crear otra variable dentro de Python, así como también lo podemos hacer en R. En el caso concreto de estos datos, y eso lo explicamos en la sección del método de este paper, cuyo link también les dejo aquí abajo en la descripción, podemos observar que nosotros explicamos por qué debemos sacar una transformación de tipo logaritmo.
Esa transformación de tipo logaritmo es necesaria en este caso porque el número de comentarios, como vemos inicialmente, es muy grandote. De hecho, tiene varias escalas. El valor mínimo es 0 comentarios, es decir, un restaurante que no tiene ningún comentario por parte de ningún cliente, y el valor máximo es 10.482, es decir, un restaurante que hace servicios de domicilio de comidas y ha recibido en nuestra base de datos un total de casi 11.000 o 10.500 comentarios. 0 es un número que solamente tiene un dígito. Sin embargo, 10.482 es un número que tiene 5 dígitos. Naturalmente, esto nos presenta un problema a la hora de interpretar los resultados estadísticamente. Ese problema es que no podemos evaluar con una escala tan dispersa. Debemos entonces comprimir esa data a algo más, en un rango un poco más pequeño. Y para eso creamos la necesidad de transformar esa variable número de comentarios pero a logaritmo, y eso es lo que vamos a hacer acá con estas dos sintaxis. Pongan cuidado que acá esta función que se llama import numpy es una librería muy usada en analítica de datos y en ciencia de datos para trabajar con objetos matemáticos que contengan números. De allí el nombre num de number o numbers y py por Python. Corremos la sintaxis y esta librería de NumPy tiene incorporada una función llamada log que corresponde al logaritmo. Ahora vamos a transformar esa variable, vamos a crear una nueva variable llamada logComment. Al hacerlo, ahí salió el chulito verde y ahora vamos a describir no number of comments sino logComment. Al hacerlo, ahí está, tenemos estos datos, pero acabamos de observar un problema. Resulta que el promedio es menos infinito, la desviación estándar no está definida y el valor mínimo es menos infinito, y luego el percentil 25, 50, 75 y máximo tienen números. Pero ¿por qué nos sale acá estos números? Bueno, podrán deducir muy sencillamente que anteriormente la variable number of comments tenía un valor mínimo de 0. Pero si le aplicamos el logaritmo al número 0, por definición, el logaritmo del número 0 no está definido. Basta con poner log entre paréntesis 0 dentro de Google y usted verá que Google le dice que el logaritmo de 0 no está definido. Por eso es que acá, cuando intentamos crear esta variable llamada logComments y luego le sacamos los estadísticos descriptivos, me aparece esto que está acá. Desde luego eso no tiene sentido. Entonces debemos hacer algo que nos indique que efectivamente el valor mínimo sea 0. Bueno, aquí para comprobar simplemente le estoy diciendo tráigame las últimas 100 celdas de la base de datos New Data 2 y efectivamente podemos ver que aquí hay un montón de no definidos. Entonces, haciendo una revisión en Stack Overflow, que es una tarea muy común para quien desea convertirse en un profesional de la analítica de datos, vemos que efectivamente podemos usar una funcionalidad llamada INF, que también depende de NumPy, para hacer una breve modificación. Vamos a correr acá esta funcionalidad de INF y ahora vamos a meter acá en este código una ligera modificación. Esto lo que está diciéndole a la base de datos es, mire, donde usted vea que haya un 0 en la columna logComments, donde usted vea que hay un menos infinito o menos INF, me lo va a reemplazar con el valor 0. En caso contrario, de allí else, simplemente calcule el logaritmo al número que aparece allí en logComments. Vamos a correrlo y me sale este error, logComments. Resulta que efectivamente estoy trabajando con logComments, pero recuerden que el logComments ya estaba transformado. Entonces ahora lo que voy a hacer es decirle, mire, donde vea en
la columna log comments menos infinito me lo va a dejar en 0, y donde aquello que en log comments sea mayor que 0 le va a dejar el logaritmo, pero de la variable number of comments. Hacemos esto y listo. Ahora, cuando volvemos a pedir la descripción del log comments, efectivamente lo que antes salía como menos infinito ya no aparece como menos infinito, y el valor mínimo efectivamente es 0. Es decir, estamos aplicando una transformación logarítmica, pero aquellos casos donde había un 0 se dejan como 0. Ahora vamos a crear otra variable, en este caso la línea 6 del código de GitHub. Es decir, vamos a ver cómo se hace esto que está aquí en R. Aquí en Python eso sería el equivalente a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable llamada timeDiff, y timeDiff va a ser la resta del expected delivery time menos el time mean. Para poder comprender esta diferencia, vuelvo nuevamente a sugerir la lectura de este artículo. En la sección materiales y métodos explicamos dónde o por qué recurrimos a hacer esa diferencia entre estas dos variables. Hacemos clic allí, efectivamente sale el check verde. Para describir esa variable, simplemente ahora cambiamos la columna de la base de datos y ponemos .describe como habíamos hecho antes. Luego nos toca comprender en Python cómo podemos lograr obtener la descripción estadística de las variables, es decir, summary de log comments y de timeDiff. A diferencia de antes, que era una variable con simples corchetes, para describir más de una variable pongo doble corchete. Y aquí están los estadísticos básicos de ambas variables. Noten que otras estadísticas muy importantes en analítica de datos, como la simetría y la kurtosis, no están incluidas dentro de la función describe, que corresponde a la librería de pandas. En otro video vamos a ver cómo se hace para calcular asimetría y kurtosis, que también son muy importantes en analítica de datos. Bueno, aquí tenemos información de la base de datos, ya lo habíamos visto. Y hay otras cosas útiles de Python que les sugiero puedan explorar en este Google Colab. Por ahora me despido, espero que este video haya sido de gran utilidad para quienes no han tenido ninguna experiencia trabajando con Python, y con este video pueda facilitarse su entrada a este mundo. Hasta una próxima ocasión, chao.